Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión ya vamos a concluir con toda la parte de Editable Spline, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a trabajar a nivel de subobjeto con splines. Un subobjeto spline es un trazo de curva dentro de un objeto tipo forma, ¿vale? O tipo shape. Podemos contener un montón de curvas o de tramos de curvas dentro de un mismo o sea, dentro de un mismo objeto shape, y cada uno de esos tramos de curvas se denominan splines, ¿de acuerdo? Estas splines las podemos transformar, es decir, las podemos rotar, las podemos escalar y las podemos desplazar con los métodos tradicionales que ya conocemos. Pero además disponemos de una serie de herramientas adicionales dentro del rollout de Geometry que venimos viendo en los últimos vídeos, que nos van a permitir realizar pues otra serie de cosas con las splines, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en pantalla son tres splines, ¿de acuerdo? He hecho esta primera, perdón, he construido esta spline de aquí, ¿vale? Que está intersecando con esta otra spline, ¿vale? Y he generado una tercera spline aparte que no interseca con ninguna de ellas. Y ahora vais a entender por qué cuando entremos en materia, explicándoos todo lo que tenemos que ver, ¿vale? Como habéis visto, para poder seleccionar splines a nivel de subobjeto, tengo que ir al Rollout de Selection y seleccionar en este icono las splines. Y se nos habilitan pues una serie de opciones dentro del Rollout Geometry que vamos a entrar a analizar. Muchas de ellas las hemos visto ya, como son por ejemplo el grupo de New Vertex Type, ¿vale? Donde tenemos todas estas opciones que ya las hemos visto hace un par de vídeos. También hemos visto la opción de Reorient, ¿vale? Todas estas opciones para crear attach multi, ¿vale? Y cross selection, todo esto lo hemos visto ya. Connect copy, lo estuve explicando en el vídeo anterior. Endpoint auto building, también lo estuve explicando, ¿vale? La opción de insert también la estuve explicando en su momento. Y aquí tenemos la primera opción que digamos que se habilita para las splines, y que es reverse. Reverse lo que nos va a permitir es invertir el orden de la spline, ¿vale? Imaginaros una spline abierta, no una cerrada, en una spline abierta, donde tenemos a la izquierda el primer vértice y a la derecha el último vértice. Imaginad una línea, ¿vale? Si yo hiciera un reverse y marcara esta spline, invertiría el orden de los vértices y pasaría a ser el de la derecha el primero y el de la izquierda el último, ¿vale? En una spline cerrada, pues lo que hace es invertir el orden. Es decir, si va en el sentido de las agujas del reloj la orientación de la spline, al darle un reverse, lo que va a hacer es invertir el sentido el orden de los vértices en el sentido contrario al de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, visualmente no vamos a apreciar nada, pero sí lo vamos a apreciar si trabajamos con esas características. Se suele utilizar habitualmente para preservar el efecto que puede producir la herramienta Insert a nivel de inserción de vértices, ¿de acuerdo? De selección de vértices. Podemos ir añadiendo vértices en mitad de la spline, ¿vale? La siguiente opción que tenemos disponible es Outline. Outline lo que va a realizar es como una especie de copia de nuestra spline, desfasada en todos sus lados según nosotros indiquemos en este spinner que tenemos aquí a continuación, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues si es una spline cerrada, imaginaros un círculo, pues lo que va a generar es un círculo más pequeñito o más amplio que el de la spline original, es decir, va a generar una copia de la spline y la va a desfasar. En este caso, para que lo entendáis, sería como escalarla, ¿vale? Haciéndola más pequeña, más grande que la spline original, ¿vale? Y si lo que tenemos es una spline abierta, no va a generar una copia, sino que va a utilizar esa misma spline para hacer un desfase con la misma forma y la va a cerrar en los extremos, ¿vale? Para que lo veáis, voy a utilizar esta spline. Vamos a hacer primero la selecciono. Si yo pincho en el spinner directamente,
ya va a hacer el efecto, ¿vale? Entonces en valores positivos me lo va a agrandar para allá, o sea, perdón, me lo va a prolongar de esa manera y en valores negativos en el otro sentido. Pero fijaros que es una única spline. Ha generado este tramo que tenemos aquí replicado con el original y ha cerrado en los extremos. ¿De acuerdo? Voy a hacer control Z. Porque ahora lo que voy a hacer es una spline, pero la voy a hacer cerrada para que veáis el efecto. ¿Vale? Voy a crear aquí esto, ¿vale? Le decimos que sí, que la cierre y sobre esa vamos a seleccionarla. Voy a hacerlo esta vez con el botón, ¿vale? Y ahora si pongo el ratón por encima, fijaros que cambia el cursor. Y aquí el efecto es parecido a lo que hemos hecho con el spinner, sería pinchar y arrastrar hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y genera ese desfase. Fijaros que aquí sí está haciendo una copia, ¿vale? Porque la spline estaba cerrada, ¿vale? Y la podemos hacer hacia más pequeña o más grande, ¿de acuerdo? Esto es la herramienta Outline, ¿vale? Luego tenemos esta opción de Center, ¿vale? Que lo que va a establecer es desde qué punto va a realizar, digamos, ese efecto de outline, ¿vale? Si utilizo esta spline, marco el center, fijaros que lo que hace es mover tanto el tramo original como el que ha reproducido con los cierres y los desplaza desde un punto central equitativamente hacia los extremos, ¿vale? Fijaros, ¿vale? ¿Lo veis? Pero si no tengo marcado center, este tramo va a permanecer en su sitio y la prolongación se va a efectuar hacia arriba o hacia abajo en función de cómo movamos nuestro spinner, ¿vale? O cómo lo hagamos de esta otra manera, ¿vale? Que sería el efecto similar, ¿vale? Luego tenemos la opción Boolean, ¿vale? Boolean lo que va a realizar son operaciones booleanas con dos o más splines que tengamos en el mismo plano, y esto es muy importante, ¿vale? Tienen que estar en el mismo plano, en dos dimensiones, y además que se estén intersecando, ¿de acuerdo? Y de repente, dependiendo de la opción que nosotros tengamos aquí marcada, el efecto de la operación booleana va a ser de una manera u otra. Si conocéis o habéis trabajado con booleanas, lo vais a entender perfectamente, pero para aquellos que no lo hayáis hecho nunca, ¿vale? Os lo explico en un momentito. Aquí tenemos tres opciones. Una es unión, otra es sustracción y la tercera es intersección, ¿de acuerdo? En unión lo que va a realizar es una unión entre las líneas que están intersecando y va a aprovechar el máximo de superficie que tengamos que no esté intersecando y las zonas que intersecan las va a ir eliminando. Para que Boolean funcione necesitamos que las splines sean cerradas, o al menos una de ellas, ¿vale? Entonces lo que voy a utilizar es, ya que hemos hecho este ejemplo con splines cerradas, las voy a poner de esta manera, ¿vale? Entonces, yo puedo seleccionar mi spline, ¿vale? Y sobre esa se va a realizar la operación que sea menester, ¿vale? En este caso, seleccionando la segunda spline sobre la que queramos realizar el efecto booleano, pues lo que genera con unión es la unión entre ambas splines, ¿vale? Y los tramos en los que intersecan los elimina, ¿de acuerdo? Voy a deshacer. El efecto contrario lo realizaría sustracción, que lo que va a hacer es restar a una la otra, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante cuál es la spline que seleccionamos primero, ¿vale? Yo tengo esta spline seleccionada y sobre esa spline quiero hacer una sustracción de esta, ¿vale? Esto lo que significa es que a esta spline le voy a restar esta, ¿vale? Y el efecto será el siguiente. Yo selecciono la segunda y fijaros que lo que hace es el tramo donde intersecan las dos splines lo une y el tramo de la segunda spline que no está intersecando con nada lo elimina, ¿vale? Voy a hacer un control Z. Nos queda una tercera opción y es esta, que es la intersección. Y aquí lo que va a prevalecer es solo los tramos
donde están intersecando las dos splines, ¿vale? Yo puedo seleccionar, tengo seleccionada de hecho esta spline, y al darle a Boolean y seleccionar la segunda spline, el tramo que se queda es el tramo donde han intersecado, justo la intersección entre ambas, ¿vale? Solo funciona con splines cerradas. Si tratamos de hacer esto con una spline abierta, no va a funcionar. Después tenemos la opción Mirror, que Mirror lo que va a realizar es una simetría de una spline que ya tengamos, ¿vale? Aquí ya da igual que sea una spline abierta o cerrada, ¿vale? Y podremos realizar la simetría de forma horizontal, de forma vertical o de forma diagonal, ¿vale? Con respecto al eje de simetría. O sea, el eje de simetría va a estar horizontal, vertical u diagonalmente dispuesto en función de la spline, ¿vale? Entonces, si yo selecciono, quiero seleccionar esta spline que es abierta y le hago un mirror, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido simetrizarla, pero no mantiene la spline original. Vamos a hacer un control Z, porque aquí hay un factor que quiero explicaros también, y es esta opción de aquí, que genera una copia, ¿vale? Una copia simetrizada, ¿vale? Vamos a dejarlo activo y vamos a ver lo que ocurre ahora. Si yo doy a Mirror, genera esa simetría, ¿vale? ¿Cómo está realizando esa simetría? Pues en base al eje Y, ¿de acuerdo? Y este tramo de aquí está simetrizado sobre este tramo sobre este y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, voy a deshacer y voy a seleccionar el mirror vertical, ¿vale? Y voy a volver a darle. Y fijaros, el eje de simetría está realizado en el eje X, ¿de acuerdo? Sobre el eje X, donde este tramo de aquí está simetrizado con este tramo de aquí y este tramo de aquí está simetrizado con este. Está haciendo la simetría así, en el eje X, ¿vale? En este tramo, ¿de acuerdo? Deshago y le vamos a hacer una simetría diagonal, ¿vale? Y le doy. Y fijaros, ¿vale? Este tramo de aquí está simetrizado aquí y este tramo de aquí está simetrizado aquí. Es decir, ha hecho la simetría en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Esto, con la opción Copy, genera la simetría manteniendo la spline original, pero si no tengo la opción Copy, como habéis visto al principio, no conserva la spline original, simplemente la voltea, ¿vale? La simetriza al otro eje y elimina la spline original, ¿vale? Y About Pivot lo que nos va a permitir cuando está activa es simetrizar la spline en relación al punto de pivote del objeto spline, ¿vale? Y cuando no está activo lo que va a ocurrir es que la simetría se va a realizar en relación al centro geométrico de nuestra spline, ¿de acuerdo? Luego las siguientes opciones que tenemos, Trim y Extend, ¿vale? Por el nombre las conocemos ya, pero por función no, ¿vale? Bien, fijaros, tengo dos splines en el mismo plano, ¿vale? Esto también es importante, deben de estar en el mismo plano, que están intersecando. Yo, al hacer un trim, lo que voy a hacer es un recorte sobre el tramo de spline que me interese. Por ejemplo, voy a seleccionar este tramo de aquí. Y fijaros que ha buscado los puntos de intersección próximos al tramo de spline que he seleccionado y ahí ha realizado el recorte, ¿vale? Voy a deshacer. De hecho, voy a deshacer también la simetría, que no se conserve, ¿vale? Si selecciono este tramo de aquí, va a recortar todo esto de aquí, ¿vale? Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Bien, control Z. Y extend, ¿qué es lo que hace? Bueno, extend lo que va a hacer es prolongar nuestra spline hasta un punto de intersección con otra spline, ¿vale? Es decir, si yo pinchara aquí en este tramo, va a hacer una prolongación tangencial hasta encontrar una spline con la que intersecar, en este caso esta, ¿vale? E interseca ahí y ahí se queda, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si no hay spline?
si no hay spline, lo que ocurre es que no hay prolongación. Voy a hacer control Z y en lugar de pinchar ahí, voy a pinchar aquí. Por este lateral no tenemos nada con lo que interseque. Entonces aquí, como veis, no tiene efecto ninguno. No llega a intersecar con nada, ¿vale? Hay una opción que nos va a permitir que pueda llegar a un punto donde intersecaría con otra spline si esa spline continuase, ¿vale? Para que entendáis lo que estoy hablando, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este vértice y me lo voy a llevar para acá. Lo quiero mover en el eje X y en el Y para que no se vaya en altura, ¿vale? Bien, ahí me vale. Fijaros, esta línea, si se prolongara, iría hasta este tramo, ¿vale? Y si yo intentara hacer un extend ahora mismo tal cual está sobre esta spline, no va a intersecar, pero tenemos una opción que es Infinite Bounds, ¿vale? ¿Eso qué va a tener en consideración? Bueno, pues lo que va a hacer es considerar que las splines son infinitas, aunque realmente no lo son. Y cuando yo hago un clic aquí, se va a prolongar hasta el punto en el que, en el caso de ser este tramo infinito, intersecaría con él, ¿vale? Esto con Infinite Bounds, ¿vale? Voy a deshacer. Las siguientes opciones que tenemos a disposición, algunas las hemos visto ya: Hide, Unhide All, Delete, Close, todo esto lo hemos visto. Detach, lo hemos visto también. Reorient, Copy, esto lo hemos visto también, ¿vale? Y nos queda Explode. La opción Explode lo que va a hacer es romper una spline en todos sus segmentos, ¿vale? Visualmente no lo vamos a apreciar hasta que empecemos a mover esos segmentos. Pero en el momento que seleccionemos una spline y demos al botón de Explode, la va a romper en todos los segmentos que tiene. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, esta spline de aquí y le digo Explode, ya os digo que visualmente no ocurre nada, pero cada uno de estos segmentos está separado, es independiente, son splines independientes, ¿vale? Fijaros, yo puedo mover esto, puedo mover esta, ¿vale? También, ¿veis? Y están separadas por completo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a deshacer, a dejarla como estaba. Y aquí lo que vamos a indicar es cómo queremos que se realice esa ruptura de la spline. Si queremos que se realice en nuevas splines o bien en objetos diferentes. Si yo tengo esto marcado, fijaros aquí, porque en el momento que yo con la spline seleccionada pinche aquí, me va a preguntar el nombre del nuevo objeto, le voy a dar OK y fijaros, me ha generado un objeto por cada una de las splines que hay en pantalla. O sea, por cada una de las splines que ha generado. ¿De acuerdo? Y son objetos independientes. ¿Vale? Control Z. Y con esto ya hemos visto todo el rollout de Geometry para todos los tipos de subobjeto y a nivel de objeto de los objetos tipo Shape. Se generan también paneles que ya hemos visto, el Surface Properties, ¿vale? Y el panel de Rendering, que ya los expliqué en el vídeo anterior, no contienen novedades con respecto a lo que a nivel de subobjeto Spline se refiere. Así que con esto hemos visto todos los tipos de edición que dispone 3ds Max, desde el Editable Poly, con el que comenzamos hace un montonazo de vídeos, hasta este Editable Spline con el que hemos concluido hoy. A partir de los próximos vídeos vamos a empezar a hablar de modificadores y ya empezaremos a ver un poquito los modificadores, ¿de acuerdo? Así que si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto hoy, déjame un comentario y trataré de solventarlo lo antes posible. Y si no estás suscrito, te suscribes, por fin. Por fin. Suscríbete y le das a la campanita. De esa manera vas a recibir notificaciones. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, que a mí me ayuda un montón, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.